Desde que tengo memoria, mi casa fue un lugar tranquilo. Mi papá era un hombre trabajador, noble, callado, de esos que creen que el amor se demuestra más con actos que con palabras. Mi mamá, en cambio, siempre fue la que llevaba la batuta, organizada, estricta, protectora, y con un carácter que podía congelar el alma si la hacías enojar. Nunca sospeché nada raro. Nada. Hasta que cumplí 23 y me gradué de la universidad. Todo empezó con una caja. Una simple caja de cartón que encontré en el fondo del armario de mi mamá cuando estaba ayudándola a empacar porque iban a remodelar la casa. Mi papá había salido a hacer unas compras, y ella estaba en la cocina discutiendo por teléfono con alguien, lo cual no me pareció raro. Mi mamá discutía hasta con la licuadora. Tomé la caja con la intención de moverla, pero al hacerlo, algo pesado se deslizó dentro y escuché un clac. La curiosidad me ganó. La abrí. Fotos. Cartas. Un pasaporte vencido. Y al fondo, lo que parecía una partida de nacimiento. Pero no la mía. Era una niña. Nombre, Laura. Fecha de nacimiento, 1997. Madre, Patricia, mi mamá. Padre, no registrado. Lugar de nacimiento, otra ciudad. Me sentí helada. Soy hija única. Oh, eso me habían dicho. Y esa niña, nació un año antes que yo. Me senté en el piso de la habitación, con las piernas temblando, tratando de entender qué demonios estaba viendo. Entre las cartas, había una firmada con un nombre que jamás había escuchado. Te juro que haré todo por venir a verla, solo dame tiempo. Perdóname, por favor. No la dejes sin saber quién soy. Firmado, J. ¿Quién demonios era J? Me guardé una de las cartas en el bolsillo y cerré la caja como si nada. Cuando mi mamá volvió a la habitación, no sé cómo no notó mi cara de susto. Esa noche no dormí. Apenas amaneció, fui directo al registro civil. Usando los datos de la partida, pedí una copia oficial. Me dijeron que, como no era familiar directa, no podían dármela. Entonces, supe que tenía que hablar con alguien más. Y ese alguien era mi papá. Él siempre había sido un libro abierto conmigo. Pero no sabía si contarle. ¿Y si no tenía ni idea? ¿Y si todo esto era un secreto que mi mamá guardaba sola? Pensé en callarlo, en fingir que nada había pasado. Pero soy igual a él. Cuando algo me carcome por dentro, no puedo disimular. Al tercer día, me senté frente a él con la carta en la mano. Papá, ¿tú sabías que mamá tuvo otra hija antes de mí? Su cara fue como si lo hubiera golpeado con una pala. Palideció. No dijo una palabra. Solo tomó la carta con manos temblorosas, la leyó, y luego la volvió a dejar sobre la mesa. No dijo, con la voz quebrada. Nunca me dijo nada de esto. Le conté lo de la caja, lo del acta, las fotos. Él escuchaba en silencio, como si estuviera viendo desmoronarse algo que había construido durante décadas. Me dijo que cuando conoció a mamá, ella le dijo que había tenido una relación complicada en otra ciudad, pero que no había hijos de por medio. Él le creyó. Confiaba ciegamente en ella. Siempre lo hizo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso en casa. Mi mamá sabía que algo pasaba, pero no sabía qué. Hasta que una tarde, mi papá la enfrentó. Yo estaba en mi habitación, pero escuché todo desde la puerta entreabierta. ¿Quién es Laura? Le preguntó él, seco. Ella se quedó en silencio. ¿Por qué tenías eso escondido? ¿Por qué me mentiste durante más de 20 años? Porque no iba a dejar que una sombra del pasado destruyera lo que teníamos, respondió ella, firme. Porque yo elegí a esta familia, a ti, y no tenía por qué cargar con una historia que no me traía nada bueno. ¿Y la niña? ¿No tenía derecho a saber de ti? ¿O yo? ¿Tu esposo? El tono subió. Se dijeron cosas feas, duras, llenas de dolor. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, la mujer que me enseñó a ser honesta, a no ocultar nada, había abandonado a una hija. A su hija. Y había construido una vida completamente nueva, con un silencio que duró más de 2 décadas. Esa noche, mi papá durmió en el sofá. Y yo empecé a buscar a Laura. Porque algo en mí me decía que ella también merecía saber la verdad. Esa noche no dormí. Sentía el corazón latiéndome en las sienes, como si mi cuerpo entero estuviera a punto de explotar. La imagen de mi mamá, fría, justificando haber ocultado a su hija como si fuera una decisión racional y sin consecuencias,
me daba náuseas. Y mi papá, verlo derrotado, traicionado, roto, jamás pensé que viviría algo así. A la mañana siguiente, antes de que mi mamá bajara a desayunar, me acerqué a mi papá. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera pegado un ojo. Quiero buscarla, le dije. A Laura. Él me miró con una mezcla de orgullo, tristeza y miedo. Asintió con la cabeza. Yo también. Si ella está allá afuera, merece saber. Merece decidir si quiere saber de nosotros. Tomé la foto más clara de las que había en la caja, donde aparecía una niña de unos 3 años con un vestido blanco y moñitos en el cabello. Al reverso tenía una fecha escrita con bolígrafo azul: Laura, cumpleaños número 3 2000. Con eso en mano, me lancé a buscar. Redes sociales, registros públicos, hasta foros. Cada noche, me metía a internet y rastreaba como podía. Fue agotador y frustrante. Pasaron 2 semanas sin noticias. En casa, el ambiente era insoportable. Mi mamá actuaba como si nada. Incluso se permitía preguntarme por cosas del trabajo, de mi vida, como si la bomba que había explotado no la hubiese afectado. En una cena, finalmente, estallé. ¿Nunca pensaste en cómo me sentiría al saber que tengo una hermana? Le solté, sin rodeos. Ella bajó los cubiertos, tranquila, y me miró como si yo fuera una niña malcriada. No es tu problema. No era necesario que lo supieras. ¿Cómo que no? Es mi sangre. Tienes una hija allá afuera, mamá. ¿No te duele siquiera pensar que creció sin ti? ¿Sin saber por qué la dejaste? No fue tan simple como tú crees. Gritó, de pronto perdiendo el control. Yo tenía 21 años, estaba sola, el papá de esa niña me dejó tirada. No tenía a nadie. Y cuando conocí a tu papá, todo cambió. Pensé que podía empezar de nuevo, que podía construir algo sin tener que cargar con eso. ¿Eso? ¿Así le llamas a tu hija? Le grité, ya sin poder contener las lágrimas. Mi papá nos miraba a ambas en silencio, con los ojos brillantes. Creo que ya no sabía ni quién era la mujer que tenía al lado. Esa noche, revisando otra vez redes sociales, se me ocurrió buscar en grupos de Facebook de la ciudad donde nació Laura. Entré a varios. En uno de ellos, dedicado a reencuentros familiares, publiqué algo simple: busco a una mujer nacida en 1997, llamada Laura, hija de Patricia, apellido de mi madre. No buscamos incomodar, solo queremos conectar. Si sabes algo, por favor escribe al inbox. Al día siguiente, tuve un mensaje. De una mujer. Se llamaba Laura Jaramillo. Su foto de perfil me dejó helada. Era como ver una versión más joven de mi mamá, pero con mi misma sonrisa. Entré a su perfil. Publicaciones públicas, fotos con amigas, algunas con una señora mayor, que supuse era su abuela, y una en particular que me rompió el alma: feliz día, mamá, donde quiera que estés. Siempre me pregunté por ti. No sabía cómo escribirle. Mis dedos temblaban. Me tomó casi 1 hora redactar el mensaje. Le conté quién era, le pedí disculpas si la estaba molestando, y le dije que había encontrado información que me hacía pensar que podríamos estar relacionadas. Le adjunté la foto de la caja, la de su cumpleaños, y una carta escaneada. Tardó 3 días en responder. Hola. No sé qué decir. He estado llorando desde que leí tu mensaje. Mi abuela me contó una parte de la historia, pero nunca creí que recibiría una señal como esta. ¿Podemos hablar por videollamada? Sentí un puñal directo al pecho. Me encerré en mi cuarto, le avisé a mi papá, y esa misma noche, nos conectamos. Cuando apareció su rostro en la pantalla, no hubo duda. Era ella. Mi hermana. Tenía su misma voz, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. Hola, dijo, y se le quebró la voz. Pensé que estaba loca cuando me llegó tu mensaje. Hola, bueno, no sé ni cómo decirlo, reí, nerviosa. Creo que soy tu hermana menor. Ella asintió, y se tapó la boca para no llorar. Se abrazó a sí misma. Ella, mi mamá, ¿está viva? ¿Sabe que me escribiste? Tuve que respirar hondo antes de contestar. Sí. Está viva. Y no sabe que ya hablamos. No está muy feliz con que estemos removiendo esto, para ser honesta. No me sorprende. Toda mi vida sentí que había algo no dicho. Mi abuela me crió con mucho amor, pero siempre fue evasiva sobre mi mamá. Cuando cumplí 15,
Me dijo que ella había decidido no estar en mi vida. Nunca entendí por qué. Nos quedamos en silencio. Las dos llorando. El tipo de llanto que viene con muchos años de carga emocional acumulada. Esa fue la primera llamada. Pero no fue la última. A partir de ahí, comenzamos a hablar todos los días. Mi papá también quiso verla. Tuvieron su propia videollamada. Él estaba devastado, pero se mostró abierto, amoroso, como siempre fue. Mi mamá, en cambio, no sabía aún lo que se avecinaba. A la semana siguiente, ya habíamos hablado con Laura todos los días. Cada llamada era una mezcla de alegría, dolor, nostalgia por algo que nunca tuvimos y una conexión extraña pero natural. Como si nos hubiéramos conocido siempre, pero también como si estuviéramos intentando armar un rompecabezas con piezas perdidas por 20 años. Mi papá, aunque visiblemente afectado, fue increíble con ella. No la juzgó, no la cuestionó, simplemente quiso saber cómo había sido su vida. Y se notaba que algo en él se rompía más cada vez que Laura decía cosas como, siempre quise un papá como tú, o en el colegio me preguntaban por mis padres y yo solo decía que era hija de madre soltera. Una noche, después de una videollamada con ella que duró casi 3 horas, mi papá se me acercó mientras lavaba los platos y me dijo en voz baja. Ella es parte de esta familia, le guste o no a tu mamá. No tuve que preguntar quién era ella. Y como si el universo hubiera estado esperando ese momento para golpear con más fuerza, a los pocos días, Laura me dijo algo que me dejó helada. Voy a viajar a tu ciudad. Tengo una capacitación del trabajo durante 3 días, y quiero verlos. Se me heló la espalda. No porque no quisiera verla, sino porque, en ese momento, su presencia física lo haría real. Ya no era una historia del pasado ni un secreto enterrado. Laura vendría, caminaría por las mismas calles que yo, se sentaría frente a mi madre. Si ésta aceptaba verla, claro. Le conté a mi papá, y él se mostró tranquilo. Nervioso, sí, pero abierto. Que venga. No la vamos a esconder. No otra vez. Pero cuando le contamos a mi mamá, la reacción fue brutal. Estábamos en la sala, un domingo por la tarde. Le pedí que se sentara, que necesitábamos hablar los tres. Mi papá empezó. Laura viene. Viene a la ciudad y quiere vernos. Mi mamá ni siquiera parpadeó. Solo frunció los labios. ¿Y? Dijo, sin emoción. Queremos que hables con ella. Que al menos la mires a los ojos. No te estamos obligando a nada más, le dije, tratando de sonar lo más calmada posible. No. Solo esa palabra. Corta. Fuerte. Tajante. Como una piedra lanzada al pecho. ¿Cómo que no? Es tu hija, mamá. Ella viene con la esperanza de verte, de entender por qué la dejaste. Porque no quiero revolver el pasado. Gritó, de pronto, con una furia que no le conocíamos. Ustedes no entienden lo que fue para mí vivir eso. Tener una hija sola, sin ayuda, ser juzgada por todos. Luché como una salvaje para sobrevivir, y cuando pude salir de esa vida, lo hice. Lo enterré. Y ahora ustedes, mis seres queridos, vienen a revolver todo por una caprichosa necesidad emocional. ¿Caprichosa? Mi papá levantó la voz por primera vez. ¿Tú crees que lo de Laura es un capricho? ¿Crees que es fácil crecer sintiendo que no valías lo suficiente para que tu madre luchara por ti? No lo entiendes, tú no estabas ahí. No sabes todo lo que pasé. Lo que tuve que sacrificar. Y lo que ella tuvo que sacrificar por tu silencio tampoco te importa, ¿verdad? Le grité, ya temblando. Ella merece respuestas, mamá. Y yo también. Porque crecí creyendo que tú eras una mujer íntegra, honesta. Y ahora todo lo que veo es una mentira bien maquillada. Mi madre se quedó muda. Se levantó sin decir una palabra y se encerró en su habitación. No salió en todo el día. Cuando llegó el día del encuentro con Laura, mi mamá seguía sin hablar. Se movía por la casa como un fantasma. Apenas cruzábamos palabra. Solo mi papá y yo fuimos al aeropuerto. Cuando la vi salir por la puerta de llegadas, sentí algo que no puedo explicar. Era como encontrar una parte de mí que no sabía que me hacía falta. Laura se abrazó primero con mi papá. Lloró. Lloraron. Se apretaron fuerte, como si intentaran compensar 20 años de vacío con ese abrazo. Después me abrazó a mí, y fue como si nos hubiéramos visto ayer. Pasamos la tarde juntos. Fuimos a almorzar, a caminar por el centro.
Laura tenía una mezcla de entusiasmo y nervios en los ojos. No dejaba de preguntar por nuestra infancia, por cómo era la casa, los amigos, las rutinas. Y en algún momento, con la voz entrecortada, me dijo: no quiero hacer esto difícil para ti. Si tu mamá no quiere verme, lo entiendo. No lo acepto, pero lo entiendo. Yo no supe qué decir. Quería prometerle algo que no podía garantizar. Pero entonces, cuando llegamos a casa para que ella recogiera unas cosas que iba a dejar antes de ir al hotel, la puerta se abrió. Y ahí estaba mi mamá. De pie. En la sala. Con los brazos cruzados, los ojos rojos, y una expresión que no supe leer del todo. Y Laura se quedó petrificada. Nadie dijo una sola palabra. Mi papá nos miró a ambas. Me apretó la mano. Laura respiró hondo, dio un paso adelante. Y entonces, mi mamá dijo: ¿tú me odias? La voz le salió apenas como un susurro. Laura parpadeó, sorprendida. Y lo que respondió cambió todo. Laura tardó unos segundos en procesar la pregunta. Su rostro mostraba confusión, dolor y una ternura que no esperaba en un momento tan tenso. No respondió, con la voz quebrada. No te odio. Te he extrañado toda mi vida, y eso es mucho peor. Mi mamá bajó la mirada. La vi apretar los labios, como conteniéndose, como si todo su cuerpo estuviera hecho de contradicciones. Mi papá no decía nada. Estaba inmóvil, como si temiera que un solo movimiento pudiera romper la escena. Nunca supe si estabas viva, si te acordabas de mí, si me odiabas tú a mí, continuó Laura. Pero me dolía cada vez que veía a mis amigas con sus mamás. Cada vez que me preguntaban por ti y tenía que fingir que no me importaba. Mi mamá dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloraba. La conozco, sé cuando está sintiendo todo por dentro pero no se permite soltarlo. Y ese era uno de esos momentos. Yo, empezó a decir. No sabía cómo volver atrás. Pensé que si me aparecía, solo iba a hacer más daño. Laura dio un paso hacia ella. Casi imperceptible, como tanteando el terreno. ¿Por qué no lo intentaste? Aunque fuera una vez, una sola. Mi mamá se sentó en el borde del sofá. Se tapó la cara con las manos. Se quedó así, respirando fuerte, hasta que al fin habló. Cuando te di en adopción, fue la decisión más dura que tomé. No fue por falta de amor. Fue por miedo. Por pobreza. Por desesperación. Y cuando me dijeron que la familia que te criaría te daría una vida digna, me aferré a eso para sobrevivir. Después conocí a tu papá. Y no sabía cómo contarle. Sentí que si decía la verdad, lo perdería. Así que mentí. Y después, cada año que pasaba, me convencía de que era mejor seguir callando. Laura bajó la mirada. Pero no fui adoptada por extraños. Me crió tu mamá, mi abuela. Mi madre levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Sí. Mi abuela materna. Tu madre. Ella fue quien me crió, quien me alimentó, quien me enseñó a leer. ¿No lo sabías? Mi madre se quedó blanca. Literalmente. El color se le fue del rostro. Mi mamá me dijo que habías tomado la decisión, y que algún día vendrías a buscarme. Nunca me ocultó que existías, pero nunca quiso decirme por qué te fuiste. Solo me dijo que tenías tus razones y que no debía odiarte. Mi mamá se levantó bruscamente. Se apoyó en la pared como si le faltara el aire. Mi madre me dijo que te habían llevado a otra ciudad. Que no podía saber más. Yo creí que era verdad. Laura asintió, despacio. Me quedé con ella toda mi vida. Murió hace 3 años. Aún tenía una foto tuya guardada en su mesita de noche. Mi mamá se derrumbó. Literalmente. Cayó de rodillas. Y entonces sí, lloró. Lloró como nunca antes la había visto. Como una niña. Como si 20 años de culpa, de dolor, de decisiones equivocadas le cayeran encima al mismo tiempo. Mi papá se acercó para ayudarla, pero ella lo apartó con la mano. No, no. Esto es mío, sollozó. Esto lo hice yo. Nadie más. Laura no se movía. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, y la cara bañada en lágrimas. Dio un paso más y se agachó frente a ella. No estoy aquí para vengarme ni para hacerte sentir mal. Solo quiero saber si, de verdad, alguna vez pensaste en mí. Mi mamá la miró. Cada día. Cada maldito día. Pero era más fácil creer que habías hecho tu vida sin mí, que pensar que seguías esperando.
Y ahí, en ese momento, sin más palabras, se abrazaron. Fue un abrazo torpe, incómodo, lleno de lágrimas y resentimientos enterrados. Pero también fue un abrazo de dos personas rotas que, de algún modo, empezaban a reconocerse. Yo no pude contenerme. Lloré. Mi papá también. Nadie dijo nada. Solo estábamos ahí, presenciando algo tan íntimo que no sabíamos si quedarnos o salir. Después de eso, Laura se quedó en casa. Pasó la noche en mi cuarto. Dormimos juntas, como niñas, hablando hasta las 3 de la mañana. Me contó cosas que me partieron el corazón, como una vez escribió una carta a una mamá imaginaria cuando tenía 10 años. Cómo guardaba una foto vieja que su abuela le había dicho que era suya. Cómo odiaba los días de la madre en la escuela. Y yo le conté sobre cómo era mi mamá en casa. Lo buena que fue conmigo. Lo contradictoria que era. Lo perfeccionista, lo amorosa, pero también lo dura. Siempre creí que yo era hija única, le dije en voz baja. Pero ahora, ya no puedo imaginar el mundo sin ti. Yo tampoco, me respondió. Aunque sea tarde, estoy feliz de encontrarte. Al día siguiente, sin que nadie lo esperara, mi mamá hizo algo totalmente inesperado. Y eso fue solo el inicio de lo que vendría. A la mañana siguiente, me desperté con el olor del café recién hecho. Por un instante, creí que todo había sido un sueño. Pero cuando bajé y vi a mi mamá en la cocina, y a Laura sentada en la mesa con una taza entre las manos, supe que no lo era. Mi mamá se movía nerviosa. No la miraba directamente, pero le hablaba. Le ofrecía pan, frutas, huevos. Le preguntaba si había dormido bien, si quería más azúcar, si estaba cómoda. Era su forma de pedir perdón. No con palabras, sino con cuidados. Laura sonreía, pero también se la notaba desubicada, como si no supiera cómo encajar en ese nuevo rol, el de hija, el de parte de esta casa. Mi papá llegó y nos sentamos todos a desayunar. Fue una escena extraña. 4 personas que compartían sangre y un pasado roto, intentando armar una nueva normalidad alrededor de una mesa. Después del desayuno, mi mamá nos pidió que la acompañáramos al cuarto de estudio. Ahí tenía una caja de madera, cerrada con candado, que yo nunca había visto abierta. Buscó una llave entre los libros, la abrió y sacó varias carpetas, fotos y documentos. Se sentó, respiró hondo y nos dijo: hay cosas que necesito contar antes de que sigamos. Nos miramos sin hablar. Y ella comenzó. Contó que cuando quedó embarazada de Laura, tenía apenas 19 años. Que el padre biológico de ella, un tipo mayor, casado, manipulador, desapareció cuando se enteró del embarazo. Que no quería decirle nada a sus padres, pero que cuando ya no pudo ocultarlo más, su madre, mi abuela, fue la que la apoyó. Mi padre me quiso echar de la casa, dijo con la voz temblorosa. Y mi madre lo impidió. Me protegió, pero puso una condición, que, al nacer la niña, ella se haría cargo. Que yo debía seguir adelante, estudiar, trabajar, y olvidar. Fue cruel, pero yo estaba tan rota que acepté. Me convencí de que era lo mejor. Laura no hablaba. Solo escuchaba. Se había quedado muy quieta, con los dedos entrelazados y la vista baja. Yo no sabía que te habías quedado con mi madre todo el tiempo. Ella me dijo que te habían llevado lejos, con una familia amiga. Que no sabría más de ti. Mi mamá sacó una carta. Estaba amarillenta, con la tinta un poco desvanecida. Encontré esto después de que mi madre murió. Es de ella. Nunca la abrí, hasta anoche. La extendió hacia Laura. Léela tú. Laura la tomó. La leyó en silencio, y cuando terminó, tenía los ojos empapados. Me miró. Me la pasó. La carta decía, entre otras cosas. No supe cómo decírtelo. Nunca te entregué esa carta que Laura escribió para ti cuando tenía 10 años. Tampoco te conté que, a veces, preguntaba por ti, y yo inventaba cosas, por miedo a que la odiaras. Creí protegerlas a las dos, pero ahora sé que solo hice que ambas se sintieran abandonadas. Era como una confesión póstuma. Una verdad que cerraba un ciclo que había estado abierto demasiado tiempo. Laura no dijo nada. Solo abrazó la carta y se la llevó al pecho. Mi mamá se limpió las lágrimas y la miró, por primera vez, de frente. No soy la madre que merecías. Lo único que puedo darte ahora es lo que me queda de vida, si tú me dejas estar. Fue la primera vez que vi a Laura sonreír con ternura. Se acercó y, despacio,
Le tomó la mano. Nunca tuve una madre. Pero si hay algo que quiero, es dejar de sentirme sola. Se abrazaron otra vez. Mi papá me miró con los ojos vidriosos y solo dijo: gracias por buscarla. Yo no dije nada. Estaba tan llena de emociones que no sabía cómo reaccionar. Era hermoso, sí. Pero también era abrumador. Todo lo que creía conocer sobre mi familia estaba cambiando, y aunque dolía, algo dentro de mí sentía que ese caos era necesario. Esa tarde, decidimos hacer algo simbólico. Fuimos los 4 al cementerio donde descansaba mi abuela. Llevamos flores. Laura puso la carta sobre la lápida. Mi mamá la miraba en silencio, sin atreverse a hablarle a esa tumba que guardaba tantos secretos. Gracias por criarme, dijo Laura en voz baja. Y por guardarme, aunque no haya sido perfecto. Mi mamá se inclinó, tocó la lápida con los dedos, y solo dijo: perdóname, mamá. Fue un cierre. Un punto final para una historia escrita en susurros y decisiones difíciles. Pero lo que no sabíamos era que, al regresar a casa, un nuevo conflicto nos esperaba. Porque el hermano de mi mamá, mi tío, había escuchado rumores de la llegada de Laura, y no estaba feliz. Ni un poco. Cuando llegamos a casa, mi mamá encontró 5 llamadas perdidas de su hermano, mi tío Ernesto. Nunca se llevaron del todo bien, pero desde que falleció mi abuela, la relación se había deteriorado más. Ernesto siempre fue frío, pragmático, de esos que creen que los sentimientos son una debilidad. Para él, todo es orden, reputación y control. No pasó ni una hora cuando su camioneta se estacionó frente a nuestra casa. Ni siquiera tocó el timbre. Entró como si fuera dueño del lugar, con la cara roja, los ojos desorbitados y una carpeta en la mano. ¿Qué demonios hiciste?, le gritó a mi madre ni bien cruzó la puerta. Mi papá se levantó de inmediato, poniéndose entre ellos. Baja la voz, Ernesto. Aquí hay visitas. Pero Ernesto ni lo miró. Solo apuntó con el dedo hacia Laura. ¿Ella es la hija secreta? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Laura se quedó helada. Yo me paré a su lado, como protegiéndola. Mi mamá se puso rígida, pero no retrocedió. No tienes derecho a venir a mi casa a gritar, dijo firme. Y mucho menos a tratar así a mi hija. ¿Ahora sí es tu hija? Después de esconderla 20 años. Soltó con ironía. Esto no es una novela, Teresa. ¿Sabes el problema que acabas de desatar? Todos lo miramos sin entender. Ernesto abrió la carpeta que llevaba y sacó una copia del testamento de mi abuela. ¿Esto te suena?, le dijo a mi mamá. La propiedad ubicada en la vereda San Miguel, lote 13, pasará a nombre de mi hija Teresa, y en caso de que ésta no pueda disponer de ella, será de mi nieta legítima, Mariana. Mi estómago se encogió. Sabía lo que venía. Y ahora resulta que hay otra nieta. Gritó Ernesto. Otra heredera. Y tú no dijiste nada cuando se leyó esto. Engañaste a todos. Mi mamá palideció. Eso no importa. No quiero esa propiedad. Que se la quede quien quiera. Laura no vino por eso. Nadie vino por eso. No es tan simple, replicó él. Si alguien impugna ese testamento, se abre un proceso legal. Y tú firmaste aceptando que Mariana era tu única hija. Podrían acusarte de fraude. Yo ya estaba harta. Laura no quiere nada. Solo quería respuestas. Una madre, una familia. ¿Y tú le crees?, espetó Ernesto. Claro que sí. Porque tú eres igual a tu madre. Siempre ingenua, siempre dejándote llevar por lo emocional. Eso me encendió. No tienes idea de lo que estás diciendo. Laura es mi hermana. La quiero aquí. Y no vas a venir tú, con tus papeles, a deshacer lo que estamos reconstruyendo. Pero Ernesto no iba a parar ahí. Sacó otra hoja. Pues esto lo verá un juez. Porque ya hablé con un abogado, y si hay alguien que se considere heredera, tendrá que probarlo. Y si no lo hace, habrá consecuencias. Mi mamá lo miró con una calma que me desconcertó. Entonces ve con tu abogado, Ernesto. Haz lo que quieras. Pero déjame decirte algo. Si mi hija pasa por una sola humillación más por tu culpa, me encargaré de que todo el pueblo sepa lo que hiciste hace 25 años con la fábrica de mi padre. El silencio fue absoluto. Ernesto se puso rígido. Lo vi tragar saliva, como si de pronto se hubiera acordado de algo que había enterrado muy profundo. Tú no tienes pruebas de eso, dijo, ahora mucho más bajo. ¿Seguro?
Preguntó mi madre. Tal vez sí. Tal vez no. Pero dime, ¿quieres arriesgarte? Ernesto guardó los papeles con brusquedad. Miró a Laura, luego a mí, y finalmente a mi mamá. Esto no termina aquí, dijo en voz baja. Te lo aseguro. Y se fue, sin mirar atrás. Nos quedamos todos en silencio. Nadie sabía qué decir. Mi mamá se dejó caer en una silla, como si acabara de correr una maratón. Laura temblaba. Le puse la mano en el hombro. No le hagas caso. Solo tiene miedo de perder control. No quería causar problemas, susurró ella. Tú no causaste nada, le aseguró mi mamá. El problema fue mentir tanto tiempo. Pero eso ya no lo vamos a repetir. Mi papá se sentó frente a nosotras. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. Y así, de un día para otro, lo que parecía una reunión familiar terminó en una guerra legal, emocional y de secretos familiares enterrados. Pero lo peor, aún no había llegado. Porque unos días después, Laura recibió una carta anónima en su nueva dirección, escrita a mano, con una sola frase. Tú no eres parte de esta familia. Y pronto lo sabrás. Y ahí, todo volvió a tambalearse. Recibir esa carta fue como una bofetada. Laura se quedó paralizada. Yo la vi abrir el sobre con las manos temblorosas y leer esa única línea. Luego me la mostró en silencio, con los ojos llenos de miedo y rabia. La carta no tenía remitente, pero el mensaje era claro. Una amenaza directa. Un intento cobarde por desestabilizarla. La apreté contra mí. No estás sola. No vamos a permitir que nadie te saque de aquí. Mi mamá la leyó también. No dijo nada. Solo fue directo al cajón donde guardaba papeles importantes y sacó un folder. Lo abrió, sacó una hoja y me la entregó. Era la prueba de ADN que se había hecho con Laura el día después de su llegada. Mi papá había insistido en hacerla, no por desconfianza, sino por si en algún momento Laura necesitaba demostrar legalmente su vínculo familiar. Es tu hermana, me dijo mamá. Oficialmente. Biológicamente. Emocionalmente. Y no hay carta anónima que pueda cambiarlo. Decidimos guardar esa carta por si era necesaria como prueba. Pero el asunto no terminó ahí. Esa misma noche, alguien rayó el carro de Laura. Con una llave. En la puerta escribió la palabra usurpadora en mayúsculas. Mi papá se enfureció tanto que juró instalar cámaras de seguridad y no dejar que eso quedara impune. El pueblo en el que vivimos no es grande. Todos se enteran de todo. Y aunque muchas personas fueron amables con Laura, hubo otras vecinas chismosas, conocidos de la familia, incluso antiguos amigos de mi mamá que comenzaron a murmurar, a hablar bajito cuando nos veían pasar. A Laura eso la afectó. Mucho más de lo que decía. Empezó a encerrarse más en su cuarto. Dejó de salir. Decía que estaba bien, pero yo podía ver que la herida no era solo del pasado, era reciente, viva, latente. Un día, semanas después, llegó una carta certificada. Era del abogado de Ernesto. Nos citaban a una audiencia preliminar. Ernesto había impugnado el testamento alegando fraude por omisión de información familiar relevante, y pedía que la parte correspondiente a la herencia se congelara hasta que se aclararan los hechos. Mi mamá no se sorprendió. Yo sí. Me pareció miserable. Cobarde. Inhumano. Ese mismo día, mamá tomó el teléfono y llamó a su abogado. Pero no para defenderse. Quiero impugnar, yo también, le dijo. Quiero que se revise todo. Desde el principio. Quiero que la verdad salga a la luz. El abogado intentó convencerla de buscar un acuerdo, pero ella fue clara. Si Ernesto quiere guerra, guerra tendrá. Pero esta vez, sin mentiras. Y sin miedo. La audiencia fue unos días después. Laura fue conmigo. Mi papá se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Y mi mamá se enfrentó a Ernesto cara a cara, como no lo había hecho nunca. Cuando el juez pidió pruebas, el abogado de mi madre entregó no solo la prueba de ADN, sino también copias de las cartas de mi abuela y testimonios escritos de dos mujeres que habían trabajado en la casa de mis abuelos y sabían que Laura había vivido allí durante sus primeros años. Pero lo más impactante fue cuando mamá, bajo juramento, admitió su parte en la mentira. No se justificó. No culpó a su madre. Dijo, con la voz clara y temblorosa. Fui cobarde. Me escondí. Pero ya no más. Ella es mi hija. Y si tengo que perder todo por reconocerla, lo haré sin dudar. El juez no falló ese día.
Pero las miradas en la sala lo dijeron todo. Ernesto se fue antes de que terminara la audiencia, furioso, derrotado, solo. Un mes después, llegó la resolución. El testamento se mantenía. No había fraude. El juez reconocía a Laura como heredera legítima, en igualdad con Mariana. Pero lo que más me emocionó no fue eso. Fue ver a Laura sonreír, con lágrimas en los ojos, mientras leía el fallo. ¿Ves? Le dije. Eres parte de esta familia. Siempre lo fuiste. Solo que ahora, por fin, el mundo también lo sabe. Mi mamá lloró en silencio. Mi papá abrazó a las dos. Y por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí que esa casa era un verdadero hogar. Uno que había pasado por fuego, mentiras y ruinas, pero que, milagrosamente, había renacido. Ahora, meses después, Laura vive con nosotros. Está estudiando, volvió a sonreír, y cada tanto, cuando estamos en la cocina tomando café, se ríe conmigo como si hubiéramos crecido juntas desde siempre. A veces pienso en todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos a este punto. Y me hago una pregunta que no me deja en paz. ¿Qué habría pasado si yo nunca hubiera leído ese mensaje de Facebook? ¿Si nunca la hubiera buscado? ¿Si hubiéramos seguido viviendo con la mentira? No lo sé. Solo sé que ahora, gracias a una verdad dolorosa, somos más familia que nunca.